Hoy, en el canal de Brian R3, la review de Volver al Futuro 2, 1989. Empezamos la película ubicándonos exactamente donde lo dejamos, más o menos, con Marty y Jennifer a punto de salir en la camioneta de él cuando llega precisamente el Doc vestido y actuando como loco del futuro, donde además de ver que el DeLorean está modificado para que no necesite material nuclear, ahora solamente ocupa basura, pero precisamente los otros tres deben de ir al futuro porque supuestamente hay un problema con los hijos de ellos dos, ya mejor partiendo precisamente por los aires en presencia de Biff, porque precisamente no solo la máquina del tiempo puede volar, sino que en un 2015, muy pero muy diferente al nuestro, la vialidad es principalmente hecha por los cielos, incluso cuando el cielo se está cayendo quién sabe por qué, casi provocando ellos un accidente por básicamente llegar en el carril opuesto, pero tras salvarse básicamente, por obra del señor, el Doc viendo que traer a Jennifer fue un error que no pudo evitar, decide dormirla para que no haga más preguntas impertinentes, y ya después llegan precisamente a Hill Valley y ahora sí se pone en marcha el plan de ellos. Tras que el Doc se quita una máscara, porque semejantes arreglos se hizo, evidentemente, Marty se pone ropa del futuro y este empieza a localizar al hijo de él mismo, ya que básicamente Marty deberá ir a un café para esperar a un tal Griff y que se niegue precisamente a hacer cualquier ofrecimiento que le quieran dar, ya que realmente su hijo se aceptó ese ofrecimiento y acabó arrestado y encarcelado durante 15 años por intento de robo, y también su hija acabaría precisamente en el hotel enrejado por ayudar a su hermano a escapar, lo cual por consecuencia destruiría a la familia de Marty, viajando precisamente ellos un día antes para que esta cagada jamás ocurra, pero con el tiempo justo nada más por las risas, advirtiéndole el Doc que no haga absolutamente nada más de lo que le pide, que también tenga cuidado con ese cabrón porque básicamente se le zafaron los circuitos de la cabeza y pues ya, tras dejar tirada a Jennifer, inconsciente por ahí, Marty contempla el centro de la ciudad con añadidos futuristas que lo dejan boquiabierto y asustado a este mismo, aunque lo mejor que se le ocurre es ignorar por completo las instrucciones del Doc al ver cosas que no debe, pero primero se dirige a su misión en ese lugar con cosas de los 80s y darnos un poquito bastante de publicidad totalmente descarada de Pepsi. Y sumado a esto, de manera muy conveniente, en ese lugar precisamente estaba un Biff mucho más viejo para decirle de manera muy XD que Marty en un futuro se convertiría precisamente en tremendo fracasado, hasta que también llega Griff, el nieto de Biff, para que se haga una idea de lo que le espera, pero otra vez caga su misión sencilla al distraerse con un arcade que estaba por ahí, pero ahora que lo pienso tal vez fue lo mejor, porque la misión del Doc, que era quitarse al verdadero hijo de encima, salió como el culo para que este llega en ese momento, para que Griff y su pandilla se confundan un poco, pero no haga más preguntas y decidan romperle las pelotas para que acepte trabajar en el robo sin que absolutamente nadie haga algo al respecto, a excepción de Marty, que ya vuelve a su rol para negarse a participar en el robo, pero todo el plan que le había salido a la perfección contra todo pronóstico se va totalmente al carajo porque Griff comete el error fatal de llamarlo gallina, para que ahora todo desemboque en una persecución prácticamente igual a la de la primera película, pero ahora con esos cabrones con mejoras cibernéticas y con talas voladoras de por medio. Básicamente aquí Marty aprende en tiempo récord a montarlas y con ello consigue evitar que lo muelan con un bate o que lo atropellen, pero precisamente por esquivar un auto por los pelos acaba sobre la fuente de la plaza sin poder moverse porque esas mierdas no sirven encima del agua, aprovechando a Griff y los demás para ya prácticamente tenerlo a su merced por tener una tabla con turbinas. Y viendo que la puñetera policía, aunque vea que se van a vapear a un random que estaba por ahí y todo lo que acaba de pasar en la persecución, mejor se quedan viendo cómo le rompe la cabeza a Marty, o eso hubiera pasado si este no brincase al agua para que los otros acabaran estrellándose en la alcaldía para destruirla, con lo cual nuestro protagonista se libra de manera muy XD pero efectiva de esa cagada. Básicamente consigue también esa tabla que sería de muchísima utilidad para después y por culpa de una plática totalmente random con un señor que estaba por ahí pidiendo monedas se desencadena un desmadre de proporciones astronómicas, porque previamente Marty vio en una tienda de recuerdos un almanaque con resultados deportivos de 1950 al 2000, comprándolo para pensar en aprovechar la máquina del tiempo y cagarse de dinero. Pero además de que este plan bastante cagado, se junta que Biff acaba viendo el DeLorean junto con el hijo de Marty y Marty juntos por un segundo, y aunque en teoría todo estaba solucionado porque el objetivo del Doc se cumplió al ser arrestado los otros cabrones y no el hijo de Marty, Doc se da cuenta del plan con el
el almanaque para darle un muy comprensivo sermón sobre lo que pasa por querer modificar cualquier mierda en la continuidad del tiempo. Y con todavía más cagadas para este semejante problema que se va a crear, cuando iba a tirar el almanaque a la basura, se percata de que la policía se lleva a Jennifer hacia su casa del futuro por pensar que es su versión vieja. Y eso básicamente podría provocar, en palabras del Doc, una paradoja temporal con potenciales catastróficos para literalmente el universo, ahora necesitando ir hasta allá para rescatarla y evitarlo precisamente, pero con el pequeñito error de dejar por ahí el almanaque para que Biff lo consiga. Ya sepa que el Doc tiene una máquina del tiempo y desea seguirlos hasta ese barrio que en el 85 es uno rico, pero en el 2015 es semejante mierda, quién sabe por qué, donde precisamente llegan las policías para dejar a Jennifer en su futura casa, viendo dónde carajo se casaron él y Marty, y cuando se esconde se percata de que ahí está su hija, demasiado parecida a Marty, quién sabe por qué, como que también lleguen Lorraine y George, para enterarse un poquito de lo que le pasará a Marty por no saber controlarse cuando le dicen gallina, quién sabe por qué. Pero en ese momento llega nuestro dúo protagónico, para que el Doc vaya a ver cómo puede rescatar a Jennifer, quien ya también ve cómo llega su futuro esposo. Pero con el Marty actual, de manera muy estúpida y bastante conveniente para complicar las cosas, nuevamente se pasa por el culo las instrucciones del Doc de no hacer una mierda para dejar el DeLorean por un momento solo, con lo cual llega Biff precisamente para robárselo y ejecutar su plan, que enseguida veremos más a detalle. Porque primero, mientras Jennifer ve como a Marty del futuro no le sale nada bien por ser tremendo retrasado mental, pues se acaba cagando su vida más de lo que ya estaba, para que precisamente en ese momento llegue el Doc para sacarla de ahí, solo para que su plan nuevamente salga como el culo, porque justo en ese momento, de manera muy XD, llega la Jennifer del futuro y se topan cara a cara, pero solamente provocando que ambas se desmayen, sin destruir el universo o la galaxia como predijo el Doc, sacando a la Jennifer del presente por los pelos y con la ayuda de Marty, para que también en ese momento llegue de nuevo Biff con el DeLorean sin que aparentemente haya pasado nada, menos porque se desvanece como se ve en una escena eliminada. Ya una vez los otros dos sacan a Jennifer, el Doc básicamente decide que lo mejor es que cuando regresen al presente destruirá la máquina del tiempo, y básicamente ahora sí los tres y Einstein llegan al 85, donde casi un avión los destruye otra vez, decidiendo que por la cara dejarla fuera de su casa en la noche, sin extrañarse que la calle y su casa precisamente estén bastante cambiados y muy tercermundistas, como también lo está la entrada del fraccionamiento donde vive Marty y su casa también, teniendo que meterse precisamente al brincarse la barda y entrando por la ventana para percatarse de que algo no anda bien, porque resulta que en su casa ahora viven unas personas desconocidas que le meten tremendo susto y casi lo mueren a golpes otra vez. Y una vez afuera, además de escuchar sonidos más dignos de una ciudad tercermundista, todo lo que hay en Hill Valley está totalmente cambiado a pesar de ser la fecha correcta, demostrándose con todo lo mostrado y con que hasta el director de la escuela casi le meta un escopetazo a los huevos y que este mismo por poco le den un levantón, decidiendo ir al centro de la ciudad, donde lo único que sigue igual es aquel vagabundo que Marty conoce, viendo incrédulo dicho Hill Valley alternativo hecho cagada, violento y demás adjetivos negativos, destacando sobre todo que la alcaldía se convirtió básicamente en un casino de lujo y en la entrada básicamente ahí hay un museo en honor a Biff, quien ahora parece ser la persona más rica y poderosa de la ciudad, como también estando casada con su madre. Pero antes de pensar nada más, los secuaces de Biff la agarran, le pegan y lo llevan hasta la suite donde se encuentra precisamente con su madre, con dos tamaños cambios, ya saben a qué me refiero. Y también Biff, que ahora básicamente es su padrastro, que aún cagándose en dinero y poder, pues obviamente, como es Biff, pues no es la mejor familia del universo, más luego de ser destruida por este mismo. Y esto no es figurativo, porque aunque pareciera que Lorraine dejó a George tirado por estar con este cabrón, pues se le acaba revelando en toda la cara a Marty que este 1985 es todavía peor, porque George fue asesinado por Biff hace 12 años aproximadamente. Pero aún le queda una ligera esperanza a este mismo, cuando llega precisamente el Doc en ese momento, para reunirse ambos en lo que queda de su laboratorio hecho mierda, para ver que, básicamente, alguien modificó el pasado para crear un 85 desastroso. Básicamente esa persona fue Biff, cuando se robó el DeLorean del futuro para básicamente darse en el pasado a sí mismo el almanaque que compró el idiota de Marty, y que así se volviera asquerosamente rico, y también por eso acabó desapareciendo cuando regresó al futuro. Ya Marty a buena hora se arrepiente, viendo las consecuencias de no hacerle caso a el puñetero Doc, que precisamente en ese presente alternativo está en un manicomio. Pero básicamente no hay tiempo para lamentarse, porque necesitan ver dónde exactamente fue Biff y qué hizo para darse a sí mismo el almanaque, por lo que Marty se dirige de nuevo al casino para obtener una idea muy útil para mucho después, y de manera relativamente sencilla ya verán los dos un poquito más tranquilos.
minutos, resultando ser de manera muy conveniente para otro cagadero que se va a montar, que viajó precisamente a la fecha cuando Marty regresó del 55, llegando el Biff viejo para decirle que con esa mierda se volvería rico y que cuando Marty o el Doc llegaran para intentar impedirlo, pues que los matara, casi consiguiéndolo de no ser por una puntería de mierda, hasta que este mismo se acorrala solo en la azotea, pero no muriendo ni cuando se lanza al vacío, porque en ese lugar precisamente ya estaba el Doc esperándolo para noquearlo con la puerta del auto y ahora sí poner rumbo a la fecha y lugar que menciona Marty con el DeLorean medio hecho mierda. Bueno, como si no lo estuviera de por sí anteriormente. Pero ya de nuevo, en 1955, como complicación, aparte de esta misión en sí, tienen que evitar no encontrarse consigo mismos para evitar romper la continuidad de toda la trilogía, ya llegando a la casa de la abuela de Biff, con un outfit de espía y actuando como tal por la puta cara, metiéndose en el carro de para espiarlo y nuevamente quedarse sin pelotas y ver de paso cómo fue el encuentro entre las dos versiones de Biff y cómo en su casa le entregó el almanaque y todo lo que ya sabemos, casi consiguiéndolo en muchas ocasiones, pero al final solo se queda atrapado en el garaje y también básicamente el Doc lo deja tirado quién sabe por qué hasta la noche, ya cuando Biff precisamente se dirige al baile de la escuela esa misma noche, por lo que no lo consigue localizar cuando llegaba a la casa, pero sí localiza de manera muy XD a sí mismo, arrepintiéndose hasta ahora por hacer todo esto en tiempo justo, en lugar de tener un poco más de margen, porque literalmente el primer éxito de Biff fue con esa mierda hasta 4 años después de que le dieran el almanaque. Pero a estos cabrones básicamente les gusta la adrenalina o algo así, pero pues bueno, una vez llega Marty a la escuela, pues ve todas las pendejadas que hacían estos mismos en la escuela precisamente, y a toda costa intenta evitar toparse consigo mismo o su madre, que en ese momento ya llegaban al baile precisamente, nuevamente consiguiendo por poco el libro, hasta que el puñetero director de la escuela le interrumpe dicho plan por 2 pelos, irónicamente hablando. Aparentemente este mismo también consigue quitarle el libro a Biff y llevárselo a su despacho, donde pues este también decide echarse un trago y ya Marty, una vez en el lugar, está a punto de conseguirlo, pero además de quedarse casi sin mano por dar risas, resulta que lo que realmente tenía ahí era una revista porno que esos cabrones tenían y solamente le pusieron la puñetera cubierta del libro para taparla, pensando que está todo perdido, hasta que recuerda que en ese momento George se lo quita de encima para llegar precisamente cuando ya estaba todo tirado en el piso, para hacer unos cuantos spoilers, noquearlo de nuevo y conseguir ahora sí el almanaque, pero ahora teniendo que escapar de los secuaces de Biff que lo persiguen hasta el escenario donde su otro yo ya estaba tocando y precisamente estaban por atraparlo a ese Marty para provocar una paradoja de aquellas, teniendo que mover cielo y tierra para evitar matarse o alertar a quien no debe, aprovechando unos pesos que estaban por ahí colocados convenientemente arriba de ellos para soltarlos, quitárselos de encima y así quitarse otra paradoja de encima. Pero nuevamente, para complicar más todo de por sí, decide quedarse un poquito a verse a sí mismo cómo hablaba con su madre para que básicamente Biff lo alcanzara y como le dice gallina por 100ª vez en la película, cuando estaban por pelear, su yo del pasado lo noquea indirectamente por ponerse en el peor lugar posible, y así se coma básicamente unas buenas patadas y se quede sin el almanaque, teniendo que ir él y el Doc tras Biff en el DeLorean, ahora sí, usando la tabla que trajo del futuro para subirse al carro de Biff y nuevamente conseguir el almanaque, hasta que Biff se da cuenta de él y en lugar de cagarse de miedo por semejante mierda, se le intenta quitar de encima sin hacer muchas preguntas, casi consiguiéndolo sobre todo en un túnel un poco más adelante, pero haciendo unas maniobras un poquito XD, ya por fin consigue el almanaque, pero ahora estando en el lugar exacto para que lo atropelle Biff, obviamente, quien se toma todo el tiempo del mundo para que pueda salir por muy poco y ser salvado por el Doc, con lo cual nuevamente Biff se queda con cara de pendejo y también su auto y él mismo se vuelvan a bañar en estiércol de manera muy XD. Así que para ir cerrando la película, pero ni mucho menos sin complicaciones, cuando la tormenta estaba empezando y quién sabe por qué, el Doc no puede aterrizar y básicamente deja a Marty en el suelo para que queme el almanaque. Con ello básicamente el futuro efectivamente vuelve a la normalidad al verlo en los recortes del periódico, ya solamente teniendo que regresar al 85 hasta que, como hay muchos relámpagos y también habíamos visto activar accidentalmente los circuitos del tiempo por un pequeño choque antes, porque el diseño de esta cagada de máquina del tiempo, como se vio en la primera película, es una puta mierda, cuando al DeLorean le pega un relámpago parecía que desintegró al Doc con toda y máquina del tiempo, pero para fortuna de él, en ese momento llega precisamente un cartero preguntando por él para darle una carta, que precisamente resulta ser del Doc que la envió para ese momento, y lugar exactos, al ser dicha carta enviada desde 1885, porque el relámpago lo envió a esa fecha como habíamos visto. Pero antes de pensar otra cosa, decide que la única solución para volver a ver al Doc es ir con el Doc del pasado, que justo había enviado a Marty al futuro, consiguiendo desmayarlo solamente porque semejante sorpresa le dio, pero mejor la reservaremos para el futuro, obviamente. Pero en fin, y con esto finaliza la película.
Casi 2 años después, nuevamente traigo la continuación de la mítica trilogía de Volver al Futuro, y sobre todo su remasterización, ahora sí con todavía más agregados con respecto a su primera review remake. Y vaya que ya tenía tiempo sin hacer ninguna. Pero pues bueno, enfocándonos más en dicha secuela, que básicamente en un principio ni siquiera estaba pensada como tal, al ser básicamente el final de la primera película, un chiste muy estúpido que daría pie a que los creadores tuvieran que pensar en qué carajo hacer para esta ocasión. Precisamente, dicha secuela presenta una considerable mejora y mantiene la base sólida que dejó su predecesora para seguir impulsando dicha franquicia hasta lo que es hoy en día, no siendo perfecta ni mucho menos. Pero para detallar más los puntos positivos y negativos de dicha película, mejor vayamos al análisis final, que como siempre lo hacemos, empezaremos por lo típico de estas partes de estos videos: el guión, su estructura y demás cosas relacionadas, obviamente. Esta primera parte, a mi opinión personal, aunque todavía cuenta con algunas cagadas y sobre todo conveniencias que son muy típicas de las películas con viajes en el tiempo, es de decir que sí tiene un ritmo exageradamente apresurado para contar 50.000 cagadas en 10 minutos y que tampoco son exageradamente profundas para que no sean comprensibles. Hacerlo así hace que muchos puedan confundirse o no entender detalles que son importantes para este aspecto. Agradezco principalmente que este ritmo ayude a ser un poquito más entretenida que la primera película, pero como lo dije, desde mi punto de vista sí la hace ser menos disfrutable irónicamente hablando, como también apoyarse obviamente en dichos errores argumentales y ser ligeramente predecible le bajan puntos a este aspecto, que aún con eso sigue siendo bastante estable y decente, pero si es para considerar que por meter y contar más cosas de lo necesario puede saturar bastante el desarrollo de todo ciertamente. Pasando con los personajes, precisamente dicho apresuramiento y cantidad exagerada de saltos en el tiempo, subtramas con paradojas y demás cagadas hacen que técnicamente tengamos solo 2 personajes nuevos y que encima aportan poco y nada a la historia, pero los ya conocidos y sus 55 versiones no tengan el suficiente tiempo para todos. Pero vayamos por partes. En el caso de Marty, aunque tampoco hubo mucha mejora con respecto a sus actitudes estúpidas y que seguramente le sacaron todavía más ganas al pobre Doc, como literalmente ser catalizador para complicar la historia totalmente porque sí, se ve un poquito más de maduración en su personaje ciertamente, para darse cuenta de que al estar involucrado en la restauración de la continuidad del espacio y el tiempo, logra conseguir sus objetivos al enfrentarse precisamente a las mismas situaciones y las novedades vistas en el futuro y presente malo, gozando precisamente de ese gran carisma que le ayudan bastante a amenizar el hecho de que cague los planes porque le dicen gallina 50 veces, pero por lo menos junto con esto adquiere un poco más de desarrollo en cierta medida. Con el Doc, aunque pierde ligeramente participación como nuestro querido científico loco, ahora también tiene que lidiar con algunos ligeros errores que se producen tanto por pendejadas de su amigo como de pequeñas decisiones que se vuelven tremendos efectos mariposa irónicamente hablando, ahora viviendo más o menos lo que le pasó a Marty en la primera película, igualmente contando con su típico humor y carisma con toques de un friki que pues acabaría también desembocando en semejante problema que veremos en la próxima película. Así andamos todavía grandes personajes y sobre todo el Doc, otra vez un gran complemento para el protagonismo de ambos evidentemente. Con Biff, por último, de entre los que tienen realmente una importancia, y nuevamente, como el antagonista, se ve un cambio para ahora sí cumplir este rol más allá del típico bullying genérico que vimos del 55, o con su nieto con el Windows mal instalado del 2015, que aprovechando los descuidos y cagadas del dúo protagónico, aprovecha para cambiar por completo la ecuación para su propio beneficio evidentemente. Más que otra vez acabó cayendo demasiado en el exceso de confianza para que sus planes nuevamente se fueran al carajo y se diera su baño de estiércol otra vez. Pero se compensa con precisamente esa expansión de un malo, genérico, pero igualmente carismático, a un personaje que daría mucho por el culo con todavía dicho carisma ciertamente. Dejando esos 3 personajes, aunque hay otros que tienen cierta relevancia, como es el caso de Jennifer, Lorraine o el hijo de Marty en cierta parte, su participación se limita mucho más a la parte inicial en el futuro y poquito en el pasado y literalmente nada más. Como también en el caso de Jennifer, fue incluida al principio porque literalmente tanto Robert Zemeckis como Bob Gale, por hacer un chiste de cagada al final de la primera película, sin pensar que sería un éxito de taquilla, que crearía una trilogía, no supieron cómo carajo involucrarla más en la trama y la dejaron básicamente como otro puñetero trabajo que debían cumplir los protagonistas y poco más. Por lo que por ello y demás cositas que se suman a lo ya comentado, o nuevamente problemas con el putísimo elenco otra vez, por eso por ejemplo la escena del principio no es igual por el cambio de actriz de Jennifer, o porque un personaje tan importante como era George no se le enfoca nunca la cara por problemas con su actor de manera muy XD. Pero de todas maneras, afortunadamente los puntos más fuertes de este aspecto sostienen todavía a que, a mi consideración, son de los mejores de la película evidentemente, al complementarse con las destacadas actuaciones de Michael J. Fox como 3 veces
actores Christopher Lloyd y Thomas F. Wilson, que precisamente ayudaron bastante a hacer todavía mejor ese aspecto respectivamente. Y ya por último, en el aspecto técnico visual, nuevamente contamos con una gran cantidad de efectos prácticos y de muy buena calidad, caracterizaciones increíbles, escenarios, banda sonora increíble y algunas cuantas cosas más como referencias para complementarse todavía más, obviamente. Tal vez fallando demasiado en la representación del futuro, donde sigo esperando todavía mi puñetera tabla voladora o que los carros vuelen, pero pues de todas maneras aquí no hay mucho más que decir, ya que pues si la anterior película tuvimos una excelente calidad, de este lado ahora con mucho más presupuesto y apoyándose sobre todo en las nuevas necesidades de la película, nos trajeron este resultado bastante positivo, que aún con sus problemas de la producción y literalmente ser una película secuela que jamás estuvo planeada originalmente, desembocaría sobre todo en la consolidación de esta trilogía como lo es hoy, a decir verdad. Pero pues en fin, pues poco más de comentar. Así que, en conclusión, Volver al Futuro 2 es una muy buena secuela del clásico ochentero de viajes en el tiempo, que aún al tener un ritmo un poquito bastante exagerado en su ejecución, cagadas internas cuando fue filmada y poquitas cosas de más, los buenos aspectos como sus personajes ya conocidos y obteniendo más desarrollo, un apartado técnico visual que aún siendo antiguo no deja de ser excelente a 37 años de su estreno y muchos más, la convirtieron obviamente en un rotundo éxito comercial, que ya tenía entre sus manos una tercera y última parte lista para salir literalmente al año siguiente y que veremos próximamente en el canal evidentemente. Y aunque debo confesar que no es mi película favorita de la trilogía ciertamente, como parte de mi trilogía favorita, no deja de ser una muy decente película y continuación sobre todo. Por lo que, en pocas palabras, si buscas ver una historia entre distintas épocas donde se arreglan problemas en el espacio-tiempo, tú pensabas que tendríamos tablas voladoras en el futuro, o zapatos que se amarran solos y los sigues esperando, o sencillamente buscas una continuación de muy buena calidad del tamaño clásico del cine de ciencia ficción, esta es una muy buena opción a considerar, la cual yo sí te puedo llegar a recomendar sin dudarlo, obviamente.